El samurái de la luna. Capítulo 6. Buscando para acabar. El rocío de la lluvia bañaba la vegetación del lugar, provocando un hermoso sonido, que acuna y relaja a las mentes ajetreadas del mundo ajetreado y cansado en el que se vive. Las ruinas de una catedral se alzaban entre la vegetación espesa, unas figuras se encontraban recorriendo los senderos, topándose con aquella catedral, para adentrarse a esta misma con pasos tranquilos, siendo el sonido del choque de metal en cada paso dado, recorriendo el salón principal de aquella catedral. Deteniéndose aquellas figuras delante de un altar con una cruz de piedra tallada rota, está bastante deteriorado, una voz femenina hablaba a su compañero: me enteré que una pelea entre ángeles caídos y demonios ocurrió aquí, esa persona está tardando, retirándose una capucha una de las figuras, para revelarse a una mujer de cabellera azul con expresión severa, siguiéndola su compañero siendo de igual manera una mujer de cabellera anaranjada peinada en dos coletas. ¿Estás segura que lo conocería aquí? Si estoy segura, después de todo, mis padres vivieron aquí por estos rumbos, cuando era una niña, comprendo. Pero un relámpago resonó entre las paredes de aquella catedral, iluminando su interior por breves segundos que ambas mujeres vieron una sombra de alguien parado, algo que las alertó haciendo que volteen para atrás con dirección a la ventana circular frontal de la catedral, no viendo a nadie, desconcertándolas. Pero ¿quién será nuestro contacto? No lo creo, debe ser algo peor, creo que alguien nos estuvo observando todo este tiempo, exclamaba la peliazul con seriedad en su mirada, marcada por la sensación de ser observadas, no sabiendo quién era el que les provocaba esa sensación. Los hermosos rayos del sol iluminaban el interior de un pasillo de un edificio que era recorrido por dos jóvenes, un pelicastaño y una rubia, que estaban caminando con calma para llegar a una puerta para entrar a la sala, donde aguardaba dos personas que reconocieron ambos jóvenes. Presidenta Rías, llegamos. Rías senpai, llegamos. Buenos días chicos. Acercándose ambos jóvenes. Presidenta Ekiba senpai, Yuto senpai no se presentó en la academia hoy, volteándose el castaño hacia la pelirroja, que estaba con una mirada calmada en su rostro. Presidenta, ¿usted cree que esto tenga que ver con la conversación que tuvimos ayer? Sin responderle la pelirroja: presidenta, por favor dígame. Issei, ya te había dicho que Yuto fue un sobreviviente de los experimentos de las espadas sagradas. No, asintiendo el castaño, habían muchos niños que podrían ser compatibles con la Excalibur. Esto sucede porque existen 7 fragmentos de la espada Excalibur, 7 fragmentos, exacto. Esto fue porque en la Guerra Santa fue destruida aquella espada en esos 7 fragmentos, pero eso fue hace mucho tiempo. La iglesia los encontró y gracias a la alquimia, forjaron 7 espadas nuevas. Entonces Yuto senpai puede manejarlas. Yuto y los demás sujetos de prueba fueron un fracaso, ninguno fue compatible. Un experimento que terminó en fracaso. Ante el fracaso del experimento, la cabeza que dirigía los experimentos ordenó el exterminio de todo lo que involucrara dichos experimentos. Eso quiere decir que, sí, él estaba casi muerto, él fue el único que sobrevivió, y con la vida escapándose de sus ojos, pero un deseo de venganza, que era abrasador como el fuego. Al ver tal determinación, vi su potencial como un demonio. Desde ese momento Yuto se volvió mi caballero. Entonces así fue todo, bajando la cabeza la pelirroja para después levantarla dándole una sonrisa que consoló un poco a ambos jóvenes, pero todo ese ambiente cambió cuando las puertas se abrieron revelándose a una chica de cabellera azabache que sonreía. Ara, al parecer ya empezaron. ¿A qué no llegas tarde? Traje algunos invitados, dándoles paso a dos figuras femeninas, la presidenta Sona y la vicepresidenta. Ellas tienen asuntos que resolver con la presidenta. Sí, Rías, necesito hablar contigo en privado, solo entre reyes y reinas, así que te pido que retires a tus piezas. Parece que es un asunto importante. Sí que lo es, comprendo. Haciendo un gesto Rías para que sus piezas se retiren de la sala, acatando las órdenes del rey para salir de la sala, quedándose solo los reyes con sus reinas, acomodándose en los sillones para que en segundos el ambiente se vuelva tenso.
Ya me dirás cuál es el asunto importante que me querías comentar, Sona, respirando profundamente la pelinegra. En realidad, Rías, son dos asuntos importantes que debemos tratar. Ante esto la pelirroja inclina la cabeza intrigada. Dos asuntos, explícate. El primer asunto, miembros de la iglesia se han aparecido en nuestros territorios. Ante esto la pelirroja presta atención ante esto puesto en la mesa. Comprendo, al parecer, conocían el punto donde podrían encontrarnos. Se comunicaron directamente conmigo y Tsubaki. ¿Alguna cosa que reportar al respecto? Bueno, al parecer tiene que ver con el asunto de las espadas sagradas. Entiendo, necesito más información al respecto. No recibí mucha información y ni tan detallada, pero me dejaron claro que eran los asuntos de la iglesia, por eso vinieron de manera directa y pacífica a comentarnos si podían operar en nuestros territorios. ¿Les diste autorización? Sí, se los otorgué, para evitar conflictos con la iglesia. Entiendo, por eso también me dijeron que ellas desean hablar contigo, para pedir también tu autorización. Comprendo, estaré dispuesta a recibirlas para que me puedan comentar la situación. Gracias por el aviso, Sona. Bien, pasando al segundo asunto, está relacionado con aquel humano. Creí que el tema con ese hombre había quedado resuelto, ya que no hemos recibido ningún inconveniente por parte de nuestros miembros. Rías, te recuerdo que yo no estaba tan convencida de aquel humano y sus intenciones. Suspirando Rías, ante la terquedad de su amiga. Siempre has sido una chica terca, Sona, cuando algo se te mete en la cabeza. Pero dime qué sucede. Bien, pero antes, Rías, ¿te has topado con él o algunos de tus miembros? Seguido, pensando la pelirroja, en realidad muy pocas, pero nada raro en cada reporte que me has mandado. Bien, porque por mi parte, en cada reporte que me mandan mis piezas, note un patrón de comportamiento. Patrón de comportamiento, sí, el patrón que se repetía en cada informe. A cada miembro de mi nobleza que se topaba con aquel humano, eran ignorados o simplemente no sabía de su presencia. Se notaba en su comportamiento que observaba a todas partes como si estuviera confundido, o estuviera buscando algo, quedándose viendo a la nada por unos segundos para después desaparecer sin más. En general, su patrón de comportamiento es que cada lugar que llega se detiene, verifica el área por unos minutos, para después quedarse quieto como si analizara, para después desaparecer. Este patrón se repetía constantemente tras cada avistamiento, era lo mismo, ver el área y largarse. Al parecer ese hombre está actuando muy raro, no sé precisamente qué quiere ahora. Si antes se dedicaba a cazar a los demonios renegados, y estuvo así por un tiempo, pero ahora... Comprendo tu preocupación, Sona, pero no ganaremos nada, enfocándonos en aquel humano. Lo único que nos queda es dejar ese asunto para otra ocasión. Pero Rías, no podemos seguir dejando que aquel humano ande suelto. Necesitamos saber cuáles son sus intenciones. Sé que te preocupa, Sona, pero ahora tenemos asuntos más importantes, que es el tema de las enviadas de la iglesia. Ahora eso es nuestra prioridad en estos momentos. Lo único que podemos hacer ante el asunto de aquel hombre, es dejarlo actuar hasta que nuestros asuntos con la iglesia se terminen. Rías, sabes el peso de tus palabras. Comprendo perfectamente el peso de mis palabras, Sona, pero es la única decisión prudente en estos momentos, así que espero tener tu apoyo con esto. Ante esto, Sona no pudo evitar que frunza su ceño, pero al final suelte un suspiro. Tenía razón su amiga y rival, esta era la única decisión prudente para afrontar esto, así que la escuchara. La oscuridad de la noche ensombrecía los caminos y los pasos de un joven de cabellera rubia que se encontraba caminando con un paso tranquilo con rumbo a una ubicación, siendo esta un edificio de roca, demostrando el deterioro y la fuerza del tiempo, quedándosele mirando por unos segundos. Al parecer llegué a este lugar, necesito buscar en este lugar para saber si estoy en buen camino. Al dar un paso, aquel edificio fue destruido al instante, generando una explosión que sacudió el lugar, dejando estupefacto al rubio, que abrió los ojos al ver cómo ese lugar era destruido sin más. Pero algo más que lo impactó fue ver a un grupo de dos sujetos del humo provocado, viendo fijamente aquellas figuras, notando que tenía dos pares de alas negras, ángeles caídos. Sabía que estaba en lo correcto, estando el joven listo para luchar, pero eso se fue al traste, al ver que del humo salieron algo parecido a cortes, pero lo curioso era que esos cortes tenían lunas crecientes que giraban encima del corte, dejándolo sorprendido y atónito al ver cómo esos cortes destruían su alrededor con gran fuerza, viendo el chico rubio que uno de aquellos cortes se dirigía a él.
poniéndose en guardia para sacar su espada, para bloquear uno de los cortes lográndolo, pero este lo empujó con fuerza hacia atrás arrastrándolo unos metros. Maldición, este corte es demasiado fuerte, a este paso se romperá mi espada, tengo que desviarlo, y dicho y hecho el chico se paró firme en el suelo para tratar de desviarlo, pero a duras penas cambió su trayectoria, pero no salió ileso. Aquellas lunas crecientes que acompañaba el corte, lo dañaron en el abdomen, para caer al suelo en un ruido sordo. Respirando agitadamente el chico, mierda, ¿qué era ese corte? Era demasiado fuerte, apenas logré desviarlo, pero no salí ileso, sosteniendo el abdomen aquel chico con su mano para ver que su mano estaba cubierta de sangre, viéndose su abdomen, viendo el corte que le provocó, al menos no fue profundo, pero vaya que duele, parándose el joven para tratar de limpiarse la sangre con su camisa ya destruida, para hacerse un vendaje provisional con la tela desgarrada de su camisa, para caminar hacia la zona en la que estaba antes, para esconderse y observar. Viendo con seriedad y cautela la escena ante sus ojos, los dos ángeles caídos se encontraban en una situación que se describiría en una palabra: escabrosa. Uno de ellos estaba en el suelo en un cráter inconsciente, si es que el mar de destrucción que dejó su caída diga algo al respecto, mientras el otro estaba en una situación precaria, estaba clavado a un árbol por una espada en su hombro, y lo peor era que sus piernas fueron cercenadas sin piedad, corriendo una cascada de sangre de las extremidades cortadas, manchando el césped de un rojo carmesí. Siendo el actor de tal acto, el mismo humano que la presidenta Rías y Zona han estado vigilando y buscando, aquel era que sostenía la espada en el hombro del ángel caído, mientras este agonizando miraba a aquel humano con horror. ¿Quién? Escupiendo sangre, ¿quién eres tú? Sin responder el hombre, o mejor dicho Michikatsu, que miraba a aquel ángel caído con una mirada afilada, con el ceño fruncido, con sus ojos con la esclerótica rojo sangre, con el iris de color dorado, con la pupila rasgada, aquellos ojos solo mostraban frialdad absoluta e indiferencia. ¿Dónde está? Confundido ante sus palabras, ¿de quién me hablas? No tengo idea, respuesta incorrecta, torciendo la espada, haciendo que el caído suelte alaridos de dolor. ¿Dónde está? No sé a qué te refieres, ¿de quién hablas? Tu líder, Cocabiel. Ante esto el ángel caído abre los ojos tanto lo que puede, porque un humano busca al Señor, al parecer no me dirás nada, extendiendo su mano Michikatsu para que crecieran sus uñas, para lanzar una rasguñada a la garganta del ángel caído, haciendo que suelte un chorro de sangre como si fuera una fuente, dejándolo morir lentamente por desangramiento. Mientras la mirada estupefacta de aquel rubio, que no podía ni moverse ante el cruel acto de aquel hombre, pero en eso sintió una presencia aplastante a sus espaldas, me maldecía él mismo por delatar su posición, ahora estaba en serios aprietos, preguntándose qué hacer. Sal de ahí, y muéstrate. La voz gruesa y profunda de Michikatsu frente al tronco del árbol donde aquel rubio estaba escondido, subiéndole un escalofrío profundo por la espalda. Estaba contra las cuerdas. Este chico sabía perfectamente lo que este hombre era capaz, lo presenció y lo sintió tocándose su abdomen donde estaba el corte, pero sabía que no podría esconderse más, era inútil. Con esa resolución decidió salir con pasos tranquilos y cautelosos de su escondite para ponerse ante aquel hombre, tuviendo que levantar la cabeza. Aún era impresionante lo alto que era este hombre. Así que eres de aquel grupo de mocosos demonios que se presentaron aquella vez, asintiendo el chico, gruñendo el hombre, ¿qué hace un mocoso como tú en estos lares? No se supone que deberías estar con tu grupo. Ante esto el rubio no sabe qué responderle a este hombre, que lo miraba indiferente y totalmente tranquilo, como si no hubiera cometido algún acto atroz. Tragando saliva, tomando aire, ¿no te importa? Tengo mis asuntos. Mirándolo a los ojos Michikatsu con intensidad, pero los ojos de aquel hombre lo miraban con poder, siempre penetrantes como si clavaran un puñal en su corazón, afilados y crueles. Podría describir en dos simples palabras el chico rubio. La mirada de aquel humano era penetrante y poderosa, pero su deseo, un deseo que lo quemaba por dentro, era más grande. Aunque estuviera este hombre frente a él no se echaría atrás. Cumpliría su deseo aunque tenga que enfrentarse a este hombre frente de él, mirándolo con fuerza en los ojos, que no movió al hombre en lo absoluto. Michikatsu lo miraba con diversión e interés, para después levantar dos dedos señalando los ojos del chico que estaba consternado. Esos ojos. ¿Cuál es tu nombre, mocoso? Aturdido respondió, Kiba Yuto.
Conozco esos ojos. Un deseo. Muy profundo. Venganza, uno que recorre tu cuerpo como un veneno ponzoñoso, que te consume y parece que lo llevas cargando por mucho tiempo. Los ojos de Kiba se abrieron enormemente ante las palabras dichas por el hombre, no comprendió cómo este hombre había reconocido sus intenciones tan claramente, dejándolo aturdido por breves segundos para recomponerse. ¿Y usted qué busca aquí? Por lo que veo, no me anuncia nada bueno. Ante esto las palabras del joven, Michikatsuni se inmuta ante la acusación del chico, esos son asuntos que no te convienen, mocoso. Ante esto Kiba deja de insistir. Escucha, mocoso, sé que buscas venganza, lo puedo ver en tus ojos. Conozco esa mirada, la conozco mucho mejor de lo que tú crees, mocoso. Tú no sabes nada, no comprendes nada, ni aunque puedas discernir lo que siento y mi intención, eso no dice nada. Con tono fuerte se expresaba Kiba hacia Michikatsu, imperturbable mantenía su mirada. Conozco tu mirada, mocoso, esa venganza es ardiente como el infierno, un fuego que no para de crecer, te revuelcas en la impotencia, en la miseria, culpándote a ti mismo de las decisiones que tomaste, pero esa marca desapareció, solo estaba dormida, creíste que podrías comenzar, pero todo fue una triste ilusión, y te vuelve a consumir con gran poder y fuerza, que no te deja pensar claramente, eres prisionero de tu propio fuego, de tu propio pasado. La voz de aquel hombre dejó completamente desarmado a Kiba, no pudiendo articular palabras, aquellas palabras le habían calado en lo más profundo, describiendo lo que sentía a la perfección, no sabía qué decir, este hombre había dicho todo lo que sentía, puedo comprenderte, mocoso, como también sé que comenzaste a vivir, a empezar de nuevo, pero el pasado y ese fuego jamás te abandona. Cuando no tienes nada que perder, nada a lo que aferrarte, nada que afecte, puedes hacer lo que quieras, destruirlo todo, acabar con todo, si el mundo no te dio justicia, tú lo serás. Pero tú tienes mucho que perder, mocoso, ya tienes una vida, ya has formado lazos profundos, una vida tranquila, si arriesgas todo, lo pierdes todo. En estos momentos Kiba estaba en una encrucijada, tenía razón, había hecho una vida que lo estaba ayudando, nutriendo y haciéndolo crecer, con su deseo aún en su corazón que amenazaba con consumirlo. Apretando sus puños con fuerza, bajando su cabeza ante el conflicto en su interior, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? La respuesta no está en mí, sino en ti, que buscas en verdad, destruir tu vida o continuar construyendo un futuro, o deseas destruirlo todo lo que se cruce en tu camino, alejándose Michikatsu de Kiba que éste lo observa, tomando los cadáveres de aquellos ángeles caídos, para después caminar hacia la espesura del bosque, pero Kiba lo detiene. Porque me está ayudando, no me conoce y no soy nadie para usted, entonces ¿por qué? Deteniéndose Michikatsu, sin voltearlo a ver, porque no deseo verte consumido por tu pasado, un joven como tú debería estar viviendo, explorando y conociendo el mundo, construyendo su futuro, no destruirte, pero al final la decisión recae en ti, pero si eliges un camino que te dé tranquilidad y desarrollo, la vida te lo premiará con lo más importante. Paz. Busca el buen camino, chico. No acabes como yo, desapareciendo del lugar a gran velocidad, dejando solo al joven con su mente entre dos caminos. En una sala oscura de lo que los ojos mortales podían soportar. Cada gota de agua que caía desde el techo oxidado sonaba como un tambor apagado que marcaba el tiempo. El aire estaba cargado de humo y polvo, y el silencio parecía aplastar cualquier esperanza de rescate. En el centro, encadenado a un pedestal de piedra, yacía el ángel caído, sus alas ennegrecidas colgando como sombras de un pasado glorioso. Michikatsu se movía despacio, como si cada paso fuera calculado para exprimir el miedo y la desesperación. Su rostro estaba marcado por cicatrices invisibles. La guerra le había robado todo, y la paz era un recuerdo lejano que le producía náuseas. Él odiaba la guerra con cada fibra de su ser. Odiaba a los que se alimentaban del conflicto, y ahora tenía frente a él a uno de esos ángeles caídos, que alguna vez había sembrado destrucción en nombre del poder. Dime, susurró el hombre, con voz tensa pero extrañamente tranquila. Dime dónde está Cocabiel. El ángel lo miró con una mezcla de desprecio y arrogancia. Sus ojos, que alguna vez reflejaron la pureza del cielo, ahora brillaban con el resplandor mortecino de la rebeldía. No entiendes nada, dijo con voz firme.
La guerra no se puede contener. Cocabiel no se esconde de ti. Tú solo no estás preparado para lo que él representa. El hombre dio un paso más cerca. Cada movimiento suyo parecía llenar la habitación de una presión imposible de soportar. No había necesidad de gritos ni de cadenas. Su presencia era suficiente para que el ángel sintiera que el mundo entero se contraía a su alrededor. No busco gloria, replicó con voz cargada de amargura. Busco justicia. Y cada vez que alguien como tú camina libre, alguien como yo pierde algo más. Algo que nunca volverá. El ángel se tensó, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, no por el hombre, sino por la certeza de que su paciencia celestial tenía un límite. Nunca había sentido algo así. No miedo físico, sino un terror más profundo, que penetraba hasta los recuerdos de su esencia. El hombre se agachó lentamente, hasta quedar a la altura del rostro del ángel. Su mirada era un pozo sin fondo, donde se reflejaban guerras, pérdidas y noches interminables. No puedes ocultarte de mí, dijo suavemente, como quien acaricia la punta de un abismo. Cada secreto, cada mentira que guardas, lo sentirás en tu alma. Porque no necesito destruir tu cuerpo. Puedo destruir tu orgullo, tu fe en la supremacía que crees merecer. El ángel jadeó, atrapado no por cadenas visibles, sino por la intensidad de la acusación, la presión moral y la fuerza silenciosa de aquel hombre. El aire parecía hacerse más denso, y cada respiración se sentía como un martillo sobre sus pensamientos. Horas pasaron. Los gritos, la sangre manchando cada rincón de aquella habitación, partes desmembradas puestas sobre una mesa, mientras eran cortadas por un cuchillo por Michikatsu, removiendo la piel con cuidado sin prestarle atención a aquel ser de antes orgulloso, no era más que solo un saco para los placeres morbosos de aquel hombre, solo esperando que terminase, pero lo que no sabía era que esto era interminable, el tic-tac de la condena. Michikatsu hablaba, recitando los nombres de las zonas bajo su influencia, de familias destruidas, de inocentes que habían caído bajo la codicia del conflicto por parte de los ángeles caídos. Finalmente, con un suspiro que parecía arrancado de la esencia misma del cielo, el ángel bajó la mirada. Su voz, cuando surgió, era un murmullo quebrado, para levantar la cabeza con fuerzas que desconocía mirando a aquel hombre, aquel humano, parado frente de él, mirándolo como alguien insignificante, como un trozo de mierda, con su mandil firme y atado a su cuerpo, con guantes de látex sosteniendo un cuchillo de carnicero con su hoja manchada de sangre que goteaba haciendo un ruido de goteo que retumbó en la habitación con un eco tortuoso para el ángel que solo podía callar. Cocabiel se oculta donde la luz no puede llegar. Donde la guerra se alimenta de los corazones de los hombres, el hombre lo escuchó en silencio. No celebró la victoria. Solo asintió, con esa calma aterradora que venía de haber perdido todo y de haberse convertido en un juez invisible de la justicia. Entonces iré a buscarlo, dijo finalmente. Y cuando lo haga, nadie hablará de la guerra frente a mí. Porque yo la odiaré hasta que deje de existir. El ángel lo miró, comprendiendo por primera vez que no todo lo que es temible en este mundo viste armaduras o tiene alas. Algunos seres son armas silenciosas, y su odio, frío y calculado, puede desarmar incluso a los seres que una vez se creyeron invencibles, cayendo su cabeza al suelo con un ruido sordo mientras Michikatsu salía de la habitación sin prestarle atención en total calma con la idea de terminar con todo de una vez por todas. Fin del capítulo.